«Por favor, ayúdame», grita una mujer postrada en cama y suplica al ladrón que invade su casa. Cuando su esposo llega, queda en shock. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sonido del agua contra la carrocería era lo único que Alejandro escuchaba mientras frotaba con energía la superficie metálica de aquel BMW último modelo. Sus manos, ásperas y agrietadas por los productos químicos, se movían con destreza sobre el vehículo. A pesar del frío de aquella mañana valenciana, el sudor perlaba su frente. No era el esfuerzo físico lo que le hacía sudar, sino la ansiedad que le oprimía el pecho desde hacía semanas. «Mendieta, cuando termines con ese coche hay 3 más esperando», gritó su jefe desde la oficina. Alejandro asintió sin levantar la mirada. 12 años lavando coches en Lavados Rápidos Mediterráneo, en el barrio de Ruzafa, y seguía siendo el mismo empleado mal pagado del primer día. 12 años en los que había visto pasar por sus manos vehículos cuyo valor superaba lo que él ganaría en toda su vida. Miró su reloj. Faltaba 1 hora para terminar su turno. 1 hora más para poder ir al hospital a ver a Mateo. Su corazón se encogió al pensar en su hijo de 5 años, postrado en aquella cama de hospital, con su carita pálida contraída por el dolor. La enfermedad de Mateo, una rara condición neurodegenerativa, era como un reloj de arena cuya arenilla caía inexorablemente, marcando un tiempo que se agotaba si no conseguían el tratamiento adecuado. La imagen de su pequeño retorciéndose de dolor durante la última crisis le golpeó como un mazo. El médico había sido claro. Existía un medicamento experimental que podría detener el avance de la enfermedad, pero no estaba cubierto por la seguridad social y su coste ascendía a casi 20.000 euros para el primer ciclo de tratamiento. 20.000 euros. Una suma astronómica para alguien que ganaba poco más que el salario mínimo. Alejandro. La voz de Pedro, otro de los empleados, le sacó de sus pensamientos. «Tu teléfono no para de sonar, tío». Con las manos aún mojadas, Alejandro corrió hacia su taquilla. Era Lucía, la enfermera que cuidaba a Mateo en el hospital La Fe. «¿Lucía? ¿Ha pasado algo?», preguntó con la voz entrecortada. «Mateo ha tenido otra crisis, Alejandro. Está estable ahora, pero...». Su voz se quebró. «Necesita ese tratamiento, y pronto». El mundo pareció detenerse alrededor de Alejandro. Se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. «Voy para allá», fue lo único que pudo decir antes de colgar. Sin importarle las consecuencias, Alejandro recogió sus cosas y salió del lavadero sin despedirse. Probablemente perdería el trabajo, pero eso ahora era lo de menos. Su hijo le necesitaba. El Hospital La Fe se alzaba imponente al final de la avenida. Alejandro recorrió los pasillos que ya conocía de memoria hasta llegar a la habitación 312. Allí estaba Mateo, dormido, con una expresión tranquila que contrastaba con el dolor que había sentido horas antes. «Ha sido peor que las anteriores», susurró Lucía, que apareció a su lado. «El doctor Ferrer quiere hablar contigo». El doctor Ferrer era un neurólogo pediátrico respetado en toda España. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba preocupación cuando recibió a Alejandro en su despacho. «No voy a andarme con rodeos, Alejandro. La enfermedad de Mateo está avanzando más rápido de lo que esperábamos. Si no comenzamos con el tratamiento en las próximas semanas, los daños neurológicos serán irreversibles». Alejandro se pasó la mano por el rostro, intentando contener las lágrimas. «Doctor, ya le he dicho que estoy haciendo todo lo posible. He solicitado préstamos, he vendido lo poco que tenía de valor». «Lo sé, y comprendo tu situación», respondió el médico con genuina empatía. «Pero el tiempo se agota. Hemos solicitado ayuda a varias fundaciones, pero los trámites son lentos y no hay garantías». Cuando salió del despacho, Alejandro se sentó junto a la cama de Mateo. Acarició suavemente su cabello castaño, tan parecido al de su madre. Ana había fallecido durante el parto, dejándole solo con un bebé al que criar. A pesar de todas las dificultades, habían sido los mejores 5 años de su vida. «Voy a conseguir ese dinero, mi vida, te lo prometo», susurró, besando la frente de su hijo. Esa noche,
Mientras regresaba a su pequeño apartamento en el humilde barrio de Benicalap, una idea que había estado rondando en su mente durante días comenzó a tomar forma. No era algo que hubiese considerado jamás en circunstancias normales. Él, que siempre se había enorgullecido de su honestidad, que había inculcado a Mateo valores como el respeto a los demás y a sus propiedades, estaba contemplando lo impensable. Durante las últimas semanas, mientras limpiaba los coches de lujo que llegaban al lavadero, había estado escuchando las conversaciones de sus propietarios. Una de ellas había captado especialmente su atención. Una pareja adinerada comentaba que se irían de viaje a Bangkok durante 3 semanas. Vivían en una lujosa villa en La Cañada, una exclusiva urbanización a las afueras de Valencia. ¿Habéis dejado la alarma conectada esta vez?, había preguntado el hombre a su esposa mientras Alejandro abrillantaba las llantas de su Mercedes. No, ya sabes que siempre se dispara con el viento. Le dije a Lola que viniera cada 2 días a regar las plantas. Eso disuadirá a cualquiera. Esa conversación daba vueltas en la cabeza de Alejandro mientras miraba el folleto del medicamento que el doctor Ferrer le había dado. 20.000 euros que podrían salvar la vida de su hijo. A la mañana siguiente, Alejandro se presentó en el lavadero como si nada hubiese ocurrido. Su jefe le recibió con una reprimenda que él aceptó en silencio. No podía permitirse perder ese trabajo, al menos no todavía. Durante su pausa para comer, buscó en internet la dirección de la urbanización La Cañada. Era un complejo residencial de alto standing situado a unos 15 kilómetros del centro de Valencia. Luego recordó que el hombre había mencionado el nombre de su calle, Avenida de los Pinos, número 24. El plan empezó a tomar forma en su mente. Entraría cuando oscureciera, buscaría objetos de valor fáciles de transportar y luego los vendería en el mercado negro. Con algo de suerte, conseguiría el dinero para el primer ciclo de tratamiento de Mateo. La culpa le corroía por dentro, pero cada vez que pensaba en abandonar la idea, la imagen de su hijo sufriendo volvía a su mente. ¿Qué padre no haría lo imposible por salvar a su hijo? Los días siguientes los dedicó a observar la casa desde la distancia. Confirmó que, efectivamente, solo una mujer mayor iba cada 2 días a regar las plantas. El resto del tiempo, la propiedad permanecía vacía. Una semana después, vestido completamente de negro y con el corazón latiéndole con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho, Alejandro se acercó a la villa. La noche sin luna le proporcionaba el manto de oscuridad que necesitaba. Con manos temblorosas, forzó una de las ventanas traseras con una herramienta que había tomado prestada del lavadero. El sonido del cristal cediendo le pareció atronador en el silencio de la noche. Se quedó inmóvil durante varios minutos, esperando escuchar alguna alarma o ver luces encendiéndose en las casas vecinas. Nada sucedió. Con un último vistazo a su alrededor, Alejandro se introdujo en la casa, sin saber que aquella desesperada decisión cambiaría su vida para siempre. El interior de la villa era aún más lujoso de lo que Alejandro había imaginado. Sus pies se hundían en la mullida alfombra mientras avanzaba con cautela por el salón principal. La luz de la luna se filtraba por los grandes ventanales, proyectando sombras fantasmales sobre los muebles de diseño. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el latido acelerado de su propio corazón. Nunca había robado nada en su vida, ni siquiera de niño, cuando la pobreza en su hogar era tan extrema que a veces se acostaba con el estómago vacío. Su padre, un humilde carpintero, siempre le había inculcado que la honestidad era lo único que un hombre pobre podía permitirse el lujo de poseer. Lo material se pierde, hijo, pero la dignidad, una vez perdida, no se recupera, solía decirle. «Perdóname, papá», murmuró mientras examinaba una vitrina repleta de objetos que parecían valiosos. En ella había estatuillas de porcelana, pequeñas esculturas de bronce y varios relojes que sin duda valdrían una fortuna. Alejandro sacó la mochila que había traído y comenzó a introducir en ella los objetos más pequeños y aparentemente más costosos. Cada pieza que tomaba se sentía como un peso que se añadía no solo a su mochila, sino también a su conciencia. Estaba concentrado examinando un reloj de sobremesa,
cuando creyó escuchar algo, un sonido casi imperceptible, como un leve quejido. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Quizás había sido su imaginación, amplificada por el sentimiento de culpa y el miedo a ser descubierto. Pero ahí estaba de nuevo, un gemido débil, apenas audible, que parecía provenir del piso superior. Debe ser el viento, pensó, intentando convencerse, pero algo en su interior le decía que no era así. Con el corazón martilleándole en el pecho, decidió investigar. Si había alguien en la casa, necesitaba saberlo de inmediato. Subió las escaleras con extrema cautela, evitando los escalones que podrían crujir bajo su peso. El pasillo del segundo piso estaba sumido en la oscuridad, pero una tenue luz se filtraba por debajo de una de las puertas. ¿Hay alguien ahí? La voz era tan débil que Alejandro dudó haberla escuchado realmente. Se acercó a la puerta, dividido entre el impulso de huir y la extraña necesidad de comprobar qué ocurría. Finalmente, dominado por una mezcla de curiosidad y preocupación, giró el pomo y empujó la puerta suavemente. Lo que vio le dejó paralizado. En una cama grande estaba tumbada una mujer que parecía más un espectro que un ser humano. Su extrema delgadez y la palidez de su piel le daban un aspecto fantasmal. Llevaba un pañuelo en la cabeza, revelando la ausencia de cabello. Sus ojos, hundidos en sus órbitas, brillaban con una mezcla de miedo y súplica. «Agua, por favor», suplicó en un español con marcado acento extranjero. Alejandro permaneció inmóvil durante unos segundos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué estaba sola en este estado? La mochila con los objetos robados cayó al suelo. En 2 zancadas, Alejandro llegó hasta la mesita de noche, donde había una jarra vacía. Sin pensar en las consecuencias, se dirigió al baño contiguo, llenó la jarra y regresó junto a la mujer. Con sumo cuidado, le ayudó a incorporarse ligeramente y le acercó el vaso a los labios. Ella bebió con desesperación, como si llevara días sin probar líquido alguno. «Gracias», murmuró cuando hubo terminado. Pensé que iba a morir aquí sola». La voz de la mujer, aunque débil, tenía un tono musical. Sus ojos, de un azul tan claro que parecían transparentes, contrastaban con la palidez enfermiza de su piel. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, olvidando por completo que él era el intruso. «¿Por qué estás sola? ¿Estás enferma?». Una sonrisa triste se dibujó en los labios agrietados de la mujer. «Me llamo Sophie van der Meer. Y sí, estoy enferma. Cáncer». El esfuerzo de hablar pareció agotarla, pero continuó. «Mi marido, él se fue. Me dejó aquí, esperando que no volviera a encontrarme». La indignación que Alejandro sintió al escuchar aquellas palabras fue tan intensa que por un momento olvidó su propia situación. ¿Qué clase de monstruo abandonaba a su esposa enferma, dejándola sin atención y sin posibilidad de pedir ayuda? «¿Cuánto tiempo llevas así?», preguntó, incapaz de ocultar su rabia. «No lo sé», respondió ella con un hilo de voz. «Quizás 3, 4 días. Perdí la cuenta. Mi teléfono está abajo, no puedo levantarme. Y no hay nadie a quien llamar». Alejandro miró a su alrededor. La habitación, aunque lujosamente decorada, mostraba signos evidentes de abandono. Botes de medicamentos vacíos se acumulaban en la mesita de noche. El vaso de agua llevaba tanto tiempo sin usarse que se había formado una fina capa de polvo en su superficie. Un reloj en la pared marcaba las 22:15. En menos de 2 horas tendría que relevar a Lucía en el hospital para pasar la noche con Mateo. Lo que tenía que hacer era evidente: llamar a una ambulancia, explicar la situación y marcharse antes de que llegaran. Sin embargo, algo en los ojos de aquella mujer, en su vulnerabilidad extrema, le impidió seguir ese plan lógico. «Voy a prepararte algo de comer», dijo, sorprendido por sus propias palabras. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?». «No recuerdo», respondió Sophie. «No puedo bajar las escaleras y ya no quedaba nada aquí arriba». Alejandro bajó a la cocina, tan lujosa y equipada como cabía esperar en una casa de ese nivel. Abrió la nevera y encontró algunos alimentos básicos. Preparó una sopa ligera,
algo fácil de digerir para alguien que llevaba días sin comer. Mientras cocinaba, su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Debería irse, lo sabía. Cada minuto que pasaba allí aumentaba el riesgo de ser descubierto. Pero la imagen de aquella mujer abandonada a su suerte, esperando una muerte solitaria, le resultaba insoportable. Regresó a la habitación con un cuenco de sopa humeante. Con paciencia, le ayudó a comer, cucharada a cucharada. El color pareció volver ligeramente a las mejillas de Sophie con cada sorbo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella cuando terminó la sopa. «Ni siquiera sé quién eres». Alejandro titubeó. La verdad era demasiado vergonzosa. «Me llamo Alejandro y te ayudo porque nadie merece ser abandonado así». Una parte de él quería confesarlo todo, que había entrado a robar, que necesitaba dinero desesperadamente para el tratamiento de su hijo, pero temía que ella, a pesar de su estado, intentara denunciarle. «Mi marido, Diego», continuó Sophie con esfuerzo, «se casó con una mujer diferente. Yo era profesora de idiomas, tenía el pelo largo y rubio, estaba llena de vida. Vinimos desde Ámsterdam hace 2 años cuando le ofrecieron un trabajo en la universidad. Todo era perfecto, hasta que enfermé». Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Al principio me apoyó, o eso creía yo. Pero después de la mastectomía doble, después de perder mi pelo con la quimioterapia, él empezó a distanciarse. Y hace unos días le escuché hablando por teléfono. Decía que yo no duraría mucho más y que estaba cansado de cuidar a un cadáver. Las lágrimas corrían ahora por las mejillas hundidas de Sophie. Alejandro, impulsado por un sentimiento que no podía explicar, tomó su mano huesuda entre las suyas. «No sé qué va a pasar contigo, Sophie, pero no voy a dejarte aquí para que mueras sola. Eso te lo prometo». En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Lucía. «Mateo pregunta por ti. Está inquieto. ¿Puedes venir antes?». La realidad volvió a golpearle con fuerza. Su hijo, su pequeño que luchaba contra una enfermedad cruel, le necesitaba. Pero esta mujer también. Mientras miraba a Sophie, que había cerrado los ojos, exhausta por el esfuerzo de comer y hablar, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de 3 vidas para siempre. El hospital La Fe quedó sumido en el silencio nocturno mientras Alejandro permanecía sentado junto a la cama de Mateo. El niño dormía plácidamente gracias a los analgésicos. Su respiración rítmica era lo único que rompía el silencio de la habitación. Alejandro observaba a su hijo con una mezcla de amor infinito y profunda preocupación. Las últimas horas habían sido como una montaña rusa emocional. Después de asegurarse de que Sophie estuviera cómoda y hubiera tomado sus medicamentos, Alejandro había improvisado un plan. Le dejó comida y agua al alcance, le prometió volver al día siguiente y salió de la villa tan sigilosamente como había entrado, pero sin llevarse nada. La mochila con los objetos que había intentado robar quedó olvidada en el suelo de la habitación de Sophie. «¿Papá?». La voz somnolienta de Mateo interrumpió sus pensamientos. «Aquí estoy, campeón», respondió Alejandro, inclinándose para besar la frente de su hijo. «¿Cómo te sientes?». «Mejor», dijo el niño con una sonrisa débil. «¿Sabes qué? La enfermera Lucía me ha contado un cuento sobre un caballero que lucha contra un dragón para salvar a su pueblo». «¿Y el caballero gana?», preguntó Alejandro acariciando el pelo castaño de su hijo. «Sí, pero no mata al dragón», explicó Mateo con esa sabiduría inocente tan propia de los niños. «Le enseña que pueden ser amigos y que juntos pueden hacer cosas buenas». Alejandro sonrió, conmovido por la bondad innata de su hijo. Incluso en medio del dolor, Mateo mantenía intacta su capacidad de ver lo bueno en todo. ¿Qué pensaría su pequeño si supiera lo que su padre había estado a punto de hacer esa noche? «Papá», continuó Mateo, «¿cuándo podré ir a casa? Echo de menos mi cama y mis juguetes». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Su casa era un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio antiguo, sin ascensor, en uno de los barrios más humildes de Valencia. Un lugar donde las paredes se descascarillaban por la humedad y donde el ruido de los vecinos les acompañaba día y noche.
Era todo lo que podía permitirse con su salario de lavador de coches, y aún así, cada mes era una lucha para llegar a fin de mes. «Pronto, cariño, cuando los médicos digan que estás mejor», respondió evitando mirar a su hijo a los ojos para que no viera las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Mateo cerró los ojos, vencido nuevamente por el sueño. Alejandro permaneció junto a él, inmóvil, mientras su mente volvía una y otra vez a la villa de la Cañada y a la mujer que había encontrado allí. Dos personas abandonadas a su suerte, dos almas rotas por circunstancias crueles. Era posible que sus caminos se hubieran cruzado por alguna razón. El amanecer le sorprendió en esa misma posición, con la cabeza llena de dudas y un plan descabellado formándose en su mente. A las 8 de la mañana, Lucía entró en la habitación para el cambio de turno. «¿Cómo ha pasado la noche?», preguntó en voz baja para no despertar a Mateo. «Tranquila, solo se despertó una vez», respondió Alejandro, estirando su cuerpo entumecido por las horas de inmovilidad. «El doctor Ferrer vendrá a verle durante la ronda de la mañana», informó Lucía. «Deberías ir a casa, ducharte y descansar un poco. Tienes un aspecto terrible». Alejandro asintió, consciente de que no podía mantener ese ritmo mucho más tiempo. Entre el trabajo, las noches en el hospital y ahora la inesperada situación de Sophie, su cuerpo y su mente estaban al límite. Salió del hospital bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, pero en lugar de dirigirse a su apartamento, tomó el autobús que llevaba a la Cañada. No podía abandonar a Sophie, no después de haberle prometido que volvería. La urbanización parecía aún más exclusiva a la luz del día. Mansiones elegantes se alzaban tras verjas de hierro forjado, protegidas por sistemas de seguridad que costaban más que todo lo que Alejandro poseía. La villa de Diego y Sophie, con su fachada blanca y su jardín perfectamente cuidado, parecía sacada de una revista de decoración. Alejandro entró por la misma ventana que había forzado la noche anterior, temeroso de encontrar policías, o peor aún, al marido de Sophie. Pero la casa estaba en silencio, exactamente como la había dejado. Subió las escaleras con rapidez y entró en la habitación donde había dejado a Sophie. Estaba dormida, pero su respiración era más fuerte que la noche anterior, un buen signo. Junto a la cama, los platos y vasos que Alejandro había dejado estaban vacíos. Al menos había podido alimentarse. Mientras esperaba a que despertara, Alejandro recorrió la habitación, observando las fotografías enmarcadas en las paredes. En una de ellas, una Sophie completamente diferente sonreía a la cámara. Su cabello rubio y largo enmarcaba un rostro lleno de vida, con ojos brillantes y mejillas sonrosadas. A su lado, un hombre atractivo de unos 40 años la abrazaba. «Diego», supuso Alejandro, sintiendo una oleada de rabia. ¿Cómo podía alguien abandonar así a su pareja en el momento más vulnerable de su vida? «Has vuelto». La voz débil de Sophie le sobresaltó. «Te lo prometí», respondió Alejandro, acercándose a la cama. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor que ayer», dijo ella con una leve sonrisa. «Pude comer algo más durante la noche. Gracias por dejarme comida preparada». Alejandro asintió, incómodo ante su gratitud. No merecía ser tratado como un héroe cuando había entrado en su casa para robar. «Sophie, tenemos que hablar de tu situación», dijo sentándose en el borde de la cama. «No puedes quedarte aquí sola. Necesitas atención médica». La mujer desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz gris del día comenzaba a filtrarse. «No tengo a dónde ir», admitió con voz quebrada. «Diego maneja todas nuestras finanzas. Mis ahorros están en una cuenta conjunta. Mis amigos, la mayoría eran amigos de Diego, y los pocos que eran míos se fueron alejando cuando enfermé. El cáncer asusta a la gente». Alejandro conocía bien esa sensación de abandono. Cuando Ana murió y él se quedó solo con un bebé recién nacido, descubrió quiénes eran sus verdaderos amigos. Podía contarlos con los dedos de una mano. «¿Y tu familia?», preguntó. «¿No podrías volver a Holanda?». Sophie negó con la cabeza. «Mis padres murieron en un accidente hace 5 años. Tengo una hermana, pero hace tiempo que no hablamos. Vivir en otro país te aísla más de lo que crees». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había una pregunta que Alejandro necesitaba hacer, pero temía la respuesta. «Anoche
¿Por qué no me preguntaste qué hacía en tu casa? Es evidente que no soy un invitado. Los ojos azules de Sophie se clavaron en los suyos con una intensidad sorprendente para alguien en su estado. Porque no importa, seas quien seas, me has salvado la vida. Y porque, añadió tras una pausa, vi la mochila con las cosas que ibas a llevarte. Si hubieras querido robarte, habrías ido con ellas, pero te quedaste a ayudarme. Alejandro bajó la mirada, avergonzado. Necesito el dinero para mi hijo, confesó con un nudo en la garganta. Tiene 5 años y está enfermo. Hay un tratamiento que podría ayudarle, pero cuesta una fortuna. Yo nunca había robado antes, lo juro, pero estoy desesperado. Para su sorpresa, Sophie extendió su mano huesuda y tomó la suya. Cuéntame sobre él, pidió con una voz que, a pesar de su debilidad, sonaba sinceramente interesada. Y Alejandro lo hizo. Le habló de Mateo, de su sonrisa que iluminaba la habitación más oscura, de su pasión por los dinosaurios y los cuentos de caballeros, de su valentía frente al dolor. Le explicó su enfermedad, las noches interminables en el hospital, el miedo constante a perderle. Mi hijo se está muriendo, Sophie, y no puedo hacer nada para evitarlo, confesó finalmente, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo durante meses fluyeran libremente. Sophie apretó su mano con toda la fuerza que sus dedos debilitados le permitían. Yo también me estoy muriendo, Alejandro, pero la diferencia es que ya viví mi vida. Tu hijo aún tiene toda la suya por delante. Se quedaron en silencio, unidos por ese extraño vínculo que solo pueden entender quienes han mirado a la muerte a los ojos. He tomado una decisión, dijo finalmente Sophie. En el joyero del tocador hay algunas piezas valiosas. Tómalas, véndelas y consigue el tratamiento para tu hijo. Alejandro la miró, atónito. Estaba ofreciéndole sus joyas. ¿A él, un desconocido que había entrado en su casa para robar? No puedo aceptarlo, respondió levantándose. Son tus cosas, tu seguridad. ¿Mi qué?, le interrumpió Sophie con una amarga sonrisa. ¿Mi futuro? No tengo futuro, Alejandro. Los médicos me dieron 6 meses y ya han pasado 4. Diego lo sabía. Por eso se fue, para no estar presente cuando llegara el final. Esas joyas no me servirán de nada donde voy. Alejandro negó con la cabeza, incapaz de aceptar una propuesta tan generosa de alguien a quien acababa de conocer y en circunstancias tan peculiares. Tengo otra propuesta, dijo finalmente. Ven conmigo. A mi casa. No es gran cosa, pero no estarás sola. Mi vecina, doña Carmen, es enfermera jubilada. Ella podría ayudarnos a cuidarte mientras yo trabajo y visito a Mateo en el hospital. ¿Por qué harías algo así?, preguntó Sophie, con lágrimas asomando a sus ojos. No me conoces, porque nadie debería morir solo, respondió Alejandro con sencillez, y porque tal vez tú y yo nos encontramos por alguna razón. Quizás yo necesitaba encontrarte tanto como tú necesitabas que alguien te encontrara. Sophie guardó silencio durante varios minutos, sopesando la oferta. Finalmente, asintió. Pero con una condición, dijo. Llevarás también mis joyas, no para ti, sino para Mateo, para su tratamiento. Alejandro iba a protestar, pero algo en la mirada de Sophie le hizo entender que no cambiaría de opinión. Esta mujer, abandonada por todos, estaba dispuesta a ayudar a un niño que ni siquiera conocía. La generosidad de su gesto le conmovió profundamente. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó Sophie. Ahora mismo, respondió Alejandro. Diego podría volver en cualquier momento. Con infinito cuidado, ayudó a Sophie a vestirse y la envolvió en una manta. Estaba extremadamente delgada, tanto que levantarla en brazos fue sorprendentemente fácil. Antes de salir, y a insistencia de Sophie, recogió el joyero del tocador y lo guardó en la mochila. El viaje desde La Cañada hasta Benicalap fue complicado. Tuvieron que tomar un taxi, lo que supuso gastar el poco dinero que Alejandro tenía, pero no había otra forma de transportar a Sophie en su estado. Durante el trayecto, ella se quedó dormida, apoyada en su hombro, como una niña exhausta. Doña Carmen estaba regando las plantas de su pequeño balcón cuando les vio llegar. Al principio su rostro mostró sorpresa, luego preocupación, y finalmente
esa determinación propia de quien ha pasado toda su vida cuidando a otros. «Veo que traes compañía, Alejandro», dijo simplemente. «Déjame preparar la cama de Ana». El pequeño apartamento de Alejandro se transformó por completo con la llegada de Sophie. La habitación que había pertenecido a Ana y que Alejandro había mantenido intacta desde su fallecimiento, ahora acogía a la frágil mujer holandesa. Doña Carmen, con la eficiencia propia de quien ha ejercido la enfermería durante décadas, organizó turnos para asegurarse de que Sophie nunca estuviera sola. «Has perdido mucho peso, querida», comentó la anciana mientras cambiaba las sábanas de la cama. «Necesitamos que recuperes fuerzas. ¿Qué te apetece comer?» Sophie sonrió débilmente. Después de tanto tiempo de abandono, tanta amabilidad la abrumaba. «Cualquier cosa estará bien. Hace tiempo que no disfruto realmente de la comida». Doña Carmen chasqueó la lengua. «Pues eso se va a acabar hoy mismo. Voy a prepararte un caldo de pollo que resucitaría a un muerto». Alejandro, que escuchaba la conversación desde el pasillo, no pudo evitar sonreír. La vida le había enseñado que, a veces, la bondad aparece en los lugares más inesperados, como ahora en el corazón de una anciana viuda que, a pesar de sus propias dificultades, no dudaba en ayudar a una desconocida. Esa noche, después de asegurarse de que Sophie estaba cómoda y de que doña Carmen se quedaría con ella, Alejandro se dirigió al hospital. Llevaba en su bolsillo el joyero de Sophie, un peso que iba más allá de lo físico. La responsabilidad que implicaba aceptar ese regalo era inmensa. Mateo estaba despierto cuando llegó, viendo dibujos animados en la pequeña televisión de la habitación. Sus ojos se iluminaron al ver a su padre. «Papá, mira», exclamó señalando la pantalla. «Es la película de los dinosaurios que me prometiste que veríamos juntos». Alejandro se sentó a su lado, abrazándolo con cuidado de no molestar los tubos y cables que lo conectaban a los monitores. «Entonces, la veremos juntos ahora, campeón», dijo, besando su frente. Durante la siguiente hora, padre e hijo se sumergieron en un mundo de dinosaurios y aventuras prehistóricas. Alejandro observaba maravillado cómo Mateo, a pesar del dolor y el cansancio, disfrutaba con cada escena, explicando con entusiasmo datos sobre los diferentes dinosaurios que aparecían. «Ese es un velociraptor, papá. No era tan grande como lo muestran en la película. En realidad era del tamaño de un pavo», explicaba con la seriedad de un pequeño paleontólogo. Cuando la película terminó, Mateo se acomodó en su cama, visiblemente cansado pero feliz. «Papá, ¿puedo pedirte algo?», preguntó con esa mirada que Alejandro nunca podía resistir. «Lo que quieras, mi vida. Cuando salga del hospital, ¿podemos ir al biopark? Tienen una exposición de dinosaurios robot». Me lo dijo la enfermera Lucía. El corazón de Alejandro se encogió. El biopark, el zoológico de Valencia, estaba organizando una exposición temporal que Mateo había mencionado repetidamente en los últimos meses. Las entradas costaban unos 20 euros por persona, una cantidad que para Alejandro representaba casi un día entero de trabajo. Un lujo que no podía permitirse. «Claro que sí», respondió, tragándose el nudo que se había formado en su garganta. «Iremos en cuanto estés mejor». Mateo sonrió satisfecho con la promesa y poco después se quedó dormido. Alejandro permaneció a su lado acariciando su cabello castaño, sintiendo cómo las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. «Tiene un hijo maravilloso». La voz del doctor Ferrer desde la puerta sobresaltó a Alejandro. «Lamento molestarle tan tarde, pero quería hablar con usted sobre el tratamiento de Mateo». Alejandro siguió al médico hasta su despacho, un lugar que ya conocía demasiado bien. Cada visita a esa habitación había traído malas noticias, y no esperaba que esta vez fuera diferente. «Hemos recibido respuesta de la fundación a la que solicitamos ayuda para el tratamiento de Mateo», comenzó el médico, revisando unos papeles. «Lamentablemente, no pueden cubrir el coste completo, pero se han comprometido a aportar 5.000 euros. No es suficiente, pero es un comienzo. 5.000 euros. Una quinta parte de lo necesario para el primer ciclo de tratamiento». Era más dinero del que Alejandro había visto junto en toda su vida, y aún así, terriblemente insuficiente. El médico pareció leer sus pensamientos. «Sé que sigue siendo una cantidad inalcanzable para usted, Alejandro,
Pero no se rinda. Seguiremos buscando opciones. Al salir del hospital, Alejandro se detuvo en un parque cercano y sacó el joyero de Sophie. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había varias piezas que, incluso a sus ojos inexpertos, parecían extremadamente valiosas. Un collar de perlas, varios anillos con piedras preciosas, pendientes de oro y platino. Destacaba especialmente un anillo con un diamante del tamaño de una avellana pequeña. Cerró el joyero rápidamente, sintiendo una mezcla de esperanza y culpabilidad. Aquellas joyas podrían salvar la vida de su hijo, pero pertenecían a una mujer que apenas conocía, una mujer que también estaba luchando por su vida. A la mañana siguiente, con ojeras que revelaban una noche sin sueño, Alejandro acudió a su trabajo en el lavadero como siempre. Su jefe le recibió con el ceño fruncido. «Mendieta, llegas tarde y tienes un aspecto lamentable». «Lo siento, Ramón, mi hijo...» Sí, siempre es tu hijo», le interrumpió el hombre, un tipo corpulento con un eterno palillo entre los dientes. «Mira, te aprecio y sé que lo estás pasando mal, pero este es un negocio, no una obra de caridad. Si no puedes cumplir con tu horario, tendré que buscar a alguien que pueda». Alejandro asintió en silencio y se puso el mono de trabajo. No podía permitirse perder ese empleo, por miserable que fuera. Era su única fuente de ingresos estable. Durante su pausa para comer, Alejandro se dirigió a una joyería del centro. Había elegido un establecimiento elegante pero discreto, lejos de su barrio, donde nadie pudiera reconocerle. «Buenos días», saludó al entrar, sintiéndose completamente fuera de lugar con su ropa gastada y sus manos ásperas. El joyero, un hombre de unos 60 años con gafas de montura dorada, le miró con recelo. «¿En qué puedo ayudarle?» Quisiera vender algunas joyas», dijo Alejandro, sacando del bolsillo una de las piezas que había seleccionado, un par de pendientes de oro con pequeños diamantes. El joyero los examinó con atención, usando una lupa. «Son de buena calidad», admitió. «¿Tiene algún certificado de autenticidad? ¿O quizás un recibo de compra?» Alejandro negó con la cabeza, sintiendo cómo el rubor ascendía por sus mejillas. «Eran de mi madre», mintió. «Acaba de fallecer y necesito el dinero para los gastos del funeral». El joyero le miró con escepticismo, pero tras un momento de duda, le ofreció una cantidad por los pendientes. Era menos de lo que valían, Alejandro estaba seguro, pero no estaba en posición de regatear. Durante las siguientes semanas, vendió una a una las joyas más pequeñas de la colección de Sophie. Cada venta era un pequeño triunfo que le acercaba a su objetivo. El dinero lo guardaba en una caja metálica bajo una baldosa suelta en el baño, contándolo cada noche como quien recita un mantra. Mientras tanto, Sophie mejoraba lentamente bajo los cuidados de doña Carmen. La alimentación regular y las atenciones constantes estaban haciendo milagros. Sus mejillas, antes hundidas, empezaban a recuperar algo de color. Su voz se hacía más fuerte día tras día. Una tarde, mientras Alejandro preparaba la cena en la pequeña cocina del apartamento, Sofía apareció en el umbral de la puerta, apoyada en un bastón improvisado. «Sophie, ¿qué haces levantada?», exclamó Alejandro, corriendo a su lado para sostenerla. «Estoy cansada de estar en cama», respondió ella con una sonrisa. «Además, huele delicioso. ¿Qué estás cocinando?» «Paella», respondió él, ayudándola a sentarse en una de las sillas de la cocina. «Bueno, una versión muy humilde de paella. No tengo muchos ingredientes, pero estoy segura de que estará deliciosa», le interrumpió ella, observando con ojos brillantes cómo Alejandro volvía a la cocina. Durante la cena, compartida también con doña Carmen, Sophie preguntó por Mateo. Alejandro le mostró una foto en su teléfono móvil, un aparato antiguo con la pantalla agrietada. «Es un niño precioso», comentó Sophie, mirando la imagen con ternura. «Se parece mucho a ti». «Tiene los ojos de su madre», respondió Alejandro con un deje de tristeza. «El resto es todo mío, para bien o para mal». «¿Cómo va el tratamiento?», preguntó Sophie en voz baja, como si temiera la respuesta. Alejandro intercambió una mirada con doña Carmen antes de responder. «Estamos reuniendo el dinero», dijo simplemente. «Ya tenemos casi la mitad.
No mencionó que la mayor parte de ese dinero procedía de las joyas de Sophie. Ella tampoco preguntó por su joyero, aunque debía saber que Alejandro lo había tomado. Esa noche, después de acostar a Sophie y asegurarse de que estaba cómoda, Alejandro recibió una llamada del hospital. Era Lucía, y su voz sonaba preocupada. «Alejandro, deberías venir. Mateo ha tenido otra crisis más fuerte que las anteriores». El tiempo parecía haberse detenido en la sala de espera del Hospital La Fe. Alejandro, con la mirada fija en las puertas batientes por las que había desaparecido el equipo médico con Mateo, apenas registraba el paso de las horas. A su lado, doña Carmen rezaba en silencio, sus dedos nudosos pasando las cuentas de un rosario desgastado por el uso. «¿Por qué tarda tanto?», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para su acompañante. «Ten paciencia, hijo», respondió la anciana, apretando su mano. «Están haciendo todo lo posible». La crisis que había sufrido Mateo era la peor hasta el momento. Cuando Alejandro llegó al hospital, su hijo estaba siendo atendido por un equipo de urgencias, convulsiones, fiebre alta, dolor extremo. La imagen de su pequeño retorciéndose en la cama, con los ojos desorbitados por el dolor, quedaría grabada en su memoria para siempre. Finalmente, el doctor Ferrer apareció tras las puertas. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba signos evidentes de preocupación y cansancio. «Hemos conseguido estabilizarle», dijo, sentándose frente a Alejandro. «Pero no voy a mentirle, la situación es crítica. La enfermedad está avanzando más rápido de lo que esperábamos. Sin el tratamiento». Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Sin el tratamiento, Mateo no tenía muchas posibilidades. «¿Cuánto?» Alejandro tragó saliva, incapaz de formular la pregunta completa. «No puedo darle un tiempo exacto», respondió el médico con honestidad. «Podría ser cuestión de semanas, tal vez un par de meses. Depende de muchos factores». Alejandro asintió en silencio. En su bolsillo llevaba el dinero de la última joya que había vendido. Con los 5.000 euros de la fundación y lo obtenido por las joyas de Sophie, estaba cerca de conseguir la cantidad necesaria para el primer ciclo de tratamiento. Pero cerca no era suficiente, y el tiempo se agotaba. «Doctor, ¿podríamos iniciar el tratamiento con lo que tenemos hasta ahora?», preguntó con desesperación. «Tengo casi 17.000 euros. Podría conseguir el resto en las próximas semanas, lo prometo». El médico negó con la cabeza. «El protocolo requiere el pago completo antes de iniciar el tratamiento. Son normas del laboratorio, no del hospital». «Lo siento, Alejandro». Al regresar a casa tarde en la noche, Alejandro encontró a Sophie despierta, esperándole en el pequeño salón. Estaba envuelta en una manta, sentada en el sofá desgastado con una taza de té entre las manos. A pesar de su extrema delgadez y la ausencia de cabello, había algo en ella que emanaba fuerza. «¿Cómo está Mateo?», preguntó en cuanto le vio entrar. Alejandro se desplomó a su lado, exhausto física y emocionalmente. «No bien», respondió con voz quebrada. «El tiempo se acaba, Sophie, y todavía me faltan 3.000 euros para el tratamiento». Sophie guardó silencio unos instantes, tomando pequeños sorbos de su té. «Sé que has estado vendiendo mis joyas», dijo finalmente, sin reproche en su voz. «Y me alegro. Es exactamente lo que quería que hicieras». Alejandro la miró, sorprendido por su franqueza. «No he vendido el anillo de diamantes», confesó. «Es demasiado valioso. No me atrevo a llevarlo a una joyería normal, y las casas de empeño ofrecen precios ridículos». Sophie sonrió levemente. «Ese anillo tiene una historia interesante», dijo ajustándose la manta sobre los hombros. «Diego no me lo compró. Era de mi abuela, la única herencia familiar que conservo. Su valor no es solo monetario». «Con más razón no debería venderlo», respondió Alejandro. «Al contrario», replicó ella, «es precisamente por su valor por lo que debe ser usado para algo importante. Salvar la vida de un niño me parece un propósito lo suficientemente digno». Se quedaron en silencio, compartiendo el consuelo silencioso que solo pueden entender quienes han tocado fondo y siguen encontrando motivos para seguir adelante. «Tengo una idea», dijo finalmente Sophie. «¿Recuerdas que te conté que era profesora de idiomas? Antes de enfermar, daba clases particulares a ejecutivos extranjeros. Uno de mis alumnos era joyero.
Tenía una tienda exclusiva en la calle Colón. Guillermo Martínez. Un hombre honesto. Si le explicas la situación, estoy segura de que te ofrecerá un precio justo por el anillo. Alejandro asintió, anotando mentalmente el nombre. Era una posibilidad, aunque le costaba creer que un joyero de la exclusiva calle Colón quisiera tratar con alguien como él. Lo intentaré mañana, prometió. Una cosa más, añadió Sofía, con un brillo de determinación en sus ojos azules. Quiero conocer a Mateo. Si tu vecina puede quedarse un par de horas en casa, me gustaría acompañarte al hospital. La petición sorprendió a Alejandro. Sofía apenas podía caminar por el apartamento sin ayuda. Un viaje al hospital sería agotador para ella. No creo que sea buena idea, Sofía. Estás muy débil todavía ahí. Por favor, le interrumpió ella. Necesito conocerle. Necesito ver al niño por quien estoy haciendo esto. Había tal intensidad en su mirada que Alejandro no pudo negarse. De acuerdo, concedió finalmente, pero con una condición. Iremos en taxi, no en autobús. Al día siguiente, cumpliendo su promesa, Alejandro se dirigió a la joyería Martínez en la calle Colón. El establecimiento, con su elegante fachada y su escaparate repleto de piezas exclusivas, intimidaba. Un guardia de seguridad en la puerta le miró con suspicacia cuando intentó entrar. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con tono que sugería lo contrario. Necesito hablar con el señor Martínez, respondió Alejandro, intentando parecer más seguro de lo que se sentía. Soy amigo de Sofía van der Meer. Ella fue su profesora de idiomas. La mención de Sofía pareció tener el efecto deseado. El guardia le condujo al interior de la tienda, donde un hombre de unos 50 años atendía a una clienta. Cuando terminó, se acercó a Alejandro con expresión curiosa. ¿Has mencionado a Sofía?, preguntó directamente. ¿Cómo está? Hace meses que no sé nada de ella. Es una historia complicada, respondió Alejandro. ¿Podemos hablar en privado? En el despacho del joyero, Alejandro le contó la situación, omitiendo la parte donde había entrado ilegalmente en la casa. Le explicó cómo había encontrado a Sofía abandonada por su marido, cómo la había acogido en su casa y cómo ella había insistido en que vendiera sus joyas para el tratamiento de Mateo. No sé qué decir, confesó Guillermo cuando Alejandro terminó su relato. Conocí a Diego, por supuesto. Venía a recoger a Sofía después de nuestras clases. Nunca me cayó bien. Había algo falso en él, pero abandonarla así, enferma y sola, es inhumano. Alejandro sacó el anillo del bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. Sofía insiste en que venda esto para completar el dinero del tratamiento de mi hijo, pero no quiero aprovecharse de su generosidad. Si pudiera tasarlo profesionalmente. Guillermo tomó el anillo y lo examinó con ojo experto. Es una pieza excepcional, confirmó. Un diamante de casi 3 quilates, talla brillante, claridad VS1, montado en platino. Su valor de mercado rondaría los 20.000 euros, quizás más. Alejandro contuvo la respiración. Era mucho más de lo que necesitaba para el tratamiento de Mateo. Pero hay algo que no entiendo, continuó el joyero, mirando fijamente a Alejandro. ¿Por qué Sofía haría algo así por un desconocido? No es que dude de tu historia, pero no lo sé, respondió Alejandro con sinceridad. Quizás porque ambos estamos solos, quizás porque ve en Mateo la vida que a ella se le escapa, o tal vez simplemente porque es una buena persona. Lo único que sé es que sin su ayuda, mi hijo no tendría ninguna esperanza. Guillermo asintió lentamente, pareciendo llegar a una decisión. Te compraré el anillo, dijo finalmente, por su valor completo, no por lo que ofrecería normalmente por una pieza de segunda mano, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero ver a Sofía. Acompañarte al hospital a ver a tu hijo y luego visitar a Sofía. Siempre la aprecié mucho, no solo como profesora, sino como persona. Me gustaría ayudar también, si es posible. Esa misma tarde, Alejandro regresó a su apartamento con un cheque por valor de 22.000 euros en el bolsillo. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar, que había esperanza. Encontró a Sofía sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle. Se había puesto un sencillo vestido azul que le quedaba grande y doña Carmen le había colocado un pañuelo colorido en la cabeza. Parecía frágil, pero decidida.
¿Lista para conocer a Mateo?, preguntó Alejandro desde la puerta. Sofía sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos y que por un momento hizo que Alejandro vislumbrara a la mujer que había sido antes de la enfermedad. «Más que lista», respondió levantándose con esfuerzo. «Y luego tenemos que hablar. Hay algo importante que debo contarte». Mientras tanto, en la lujosa villa de La Cañada, un Mercedes negro se detenía frente a la entrada. Diego Montero, con aspecto bronceado y descansado tras 3 semanas en Tailandia, descendió del vehículo y se dirigió hacia la puerta principal, silbando alegremente. Las vacaciones le habían sentado de maravilla, lejos de la deprimente atmósfera que había en casa con Sofía enferma. Había calculado perfectamente el tiempo. Para cuando él regresara, Sofía ya debería haber fallecido. La casa estaría vacía y él podría comenzar el proceso de duelo público que había planeado cuidadosamente. El marido devastado que perdió a su amada esposa tras una larga enfermedad. Nadie sabría que la había abandonado a su suerte, que la había dejado morir sola. Al abrir la puerta, le sorprendió el silencio absoluto que reinaba en la casa. «¿Sofía?», llamó, más por costumbre que esperando respuesta. Subió las escaleras hacia la habitación donde la había dejado. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas. En el suelo había platos y vasos, señal de que alguien había estado allí recientemente. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Dónde estaba Sofía? ¿Habría conseguido pedir ayuda? ¿O tal vez su cuerpo ya había sido descubierto y retirado? Con manos temblorosas, Diego sacó su teléfono móvil y marcó el número del Hospital La Fe, donde Sofía había recibido su tratamiento. Un año después, el restaurante Mateos abría sus puertas en el barrio de Ruzafa, uno de los más vibrantes y cosmopolitas de Valencia. El local, pequeño pero acogedor, exhibía una decoración sencilla pero elegante, con elementos que fusionaban la tradición española y toques holandeses. Azulejos típicos valencianos se combinaban con delicados tulipanes en jarrones de cerámica azul de Delft, creando un ambiente único y personal. En la cocina, Alejandro daba los últimos toques a los platos que servirían esa noche. Sus manos, antes ásperas por los productos químicos del lavadero, ahora mostraban las marcas propias de un chef, pequeñas quemaduras y cortes que llevaba con orgullo. Vestido con su flamante chaqueta blanca, revisaba cada detalle con la meticulosidad de quien ha encontrado por fin su verdadera vocación. 5 minutos para abrir, anunció Guillermo, asomándose a la cocina. Ya hay gente esperando fuera. Alejandro sonrió nervioso. La inauguración oficial del restaurante había generado expectación en el barrio, especialmente después del artículo que el crítico gastronómico del diario Levante había publicado sobre el chef revelación que cocina con el corazón. «¿Dónde está Sofía?», preguntó secándose las manos en un paño inmaculado. «En la entrada, recibiendo a los invitados VIP. Y Mateo está con ella, todo elegante con su traje nuevo. Parecen 2 diplomáticos saludando a la realeza». El camino que les había llevado hasta este momento parecía ahora un sueño lejano, como si perteneciera a otra vida. Después de aquel día en el hospital, cuando Sofía conoció a Mateo, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. El dinero obtenido por el anillo no solo había permitido iniciar el tratamiento experimental de Mateo, sino que había sobrado lo suficiente para mantenerse mientras Alejandro dejaba su trabajo en el lavadero y comenzaba a formarse como chef. Sofía, contra todo pronóstico, había respondido bien a un nuevo tratamiento, entrando en remisión parcial del cáncer, y Guillermo, cumpliendo su promesa, se había convertido en un apoyo incondicional para ambos. La idea del restaurante había surgido durante una de esas tardes en que Alejandro cocinaba para Sofía y Mateo. El niño, ya recuperado gracias al tratamiento, había comentado lo deliciosa que estaba la paella que su padre había preparado. «Deberías cocinar para más personas, papá», había dicho con esa sencillez infantil. «Tu comida hace feliz a la gente». Sofía, que había comenzado a recuperar peso y cuyo cabello rubio empezaba a crecer de nuevo, había apoyado la idea con entusiasmo. Con sus conocimientos de gestión y los contactos de Guillermo, el sueño comenzó a tomar forma. Un pequeño restaurante donde Alejandro pudiera mostrar su talento natural para la cocina.
Ahora, un año después, ese sueño se materializaba ante sus ojos. Alejandro salió de la cocina para recibir a los primeros comensales. En la entrada, Sofía y Mateo formaban una estampa entrañable. Ella, elegante con un vestido verde que resaltaba sus ojos, llevaba el cabello corto pero cuidadosamente peinado. Los apliques capilares que había comenzado a usar le devolvían parte de su aspecto anterior al cáncer. Mateo, a su lado, con sus 6 años recién cumplidos y completamente recuperado, lucía orgulloso un traje en miniatura que le hacía parecer un pequeño ejecutivo. «Papá», exclamó el niño al verle, corriendo a su encuentro. «Hay un montón de gente esperando para probar tu comida». Alejandro le abrazó, sintiendo una gratitud infinita por tenerle sano y lleno de vida. Luego se acercó a Sofía y tomó su mano, apretándola suavemente. «¿Nerviosa?», preguntó. «Un poco», admitió ella con una sonrisa. «Pero feliz, muy feliz». Lo que había comenzado como una relación nacida de la desesperación y la necesidad se había transformado lentamente en algo más profundo. La conexión entre Alejandro y Sofía había crecido día a día, alimentada por el respeto mutuo, la gratitud y eventualmente el amor. Un amor maduro, sin idealizaciones, forjado en las dificultades compartidas. La velada de inauguración fue un éxito rotundo. Los platos creados por Alejandro, que combinaban la tradición valenciana con sutiles influencias holandesas, sorprendieron a los comensales por su originalidad y sabor. A medianoche, cuando el último cliente se marchó, el equipo del restaurante se reunió para celebrar. «Por Mateos», brindó Guillermo levantando su copa, «y por las segundas oportunidades». Todos corearon el brindis, especialmente emocionados Alejandro y Sofía, que intercambiaron una mirada cómplice. Solo ellos sabían lo cerca que habían estado de perderlo todo, y lo afortunados que eran por haber encontrado el camino de regreso a la vida. Mientras recogían, Sofía se acercó a Alejandro con expresión seria. «Hay algo que tengo que contarte», dijo en voz baja. «He recibido una llamada de mi abogado. El juicio contra Diego comienza la próxima semana». La mención de Diego oscureció momentáneamente el rostro de Alejandro. Después de aquel día en que Diego regresó a casa y encontró a Sofía desaparecida, las cosas habían tomado un giro inesperado. Preocupado no por el bienestar de su esposa, sino por las posibles implicaciones legales de su abandono, Diego había iniciado una campaña para presentarse como víctima. Su amada esposa, afectada mentalmente por la enfermedad, se había escapado durante su breve ausencia. Sin embargo, su plan había fracasado estrepitosamente cuando se descubrió que había estado recaudando dinero fraudulentamente, utilizando el diagnóstico de cáncer de Sofía para obtener donaciones que luego desviaba a sus cuentas personales. «No quiero que te preocupes por eso ahora», respondió Alejandro acariciando su mejilla. «Es nuestro momento, nuestro nuevo comienzo. Diego ya no puede hacerte daño». Sofía sintió, apoyando la cabeza en su hombro. Había sido un camino difícil hasta llegar aquí. Las cirugías reconstructivas tras la mastectomía, las sesiones de terapia para superar el trauma del abandono, los miedos residuales que aún la despertaban algunas noches, pero tenía a Alejandro a su lado y a Mateo, que se había convertido en el hijo que nunca pensó que tendría. «¿Sabías que hoy hace exactamente un año que entraste por la ventana de mi casa?», comentó, con una sonrisa traviesa. Alejandro la miró sorprendido. No había pensado en la fecha, demasiado ocupado con los preparativos de la inauguración. «Un año», repitió, maravillado por cómo el tiempo transformaba las tragedias en nuevos comienzos. «Si me hubieran dicho entonces dónde estaríamos hoy, la vida tiene formas extrañas de reunir a las personas que necesitan encontrarse», respondió ella, entrelazando sus dedos con los suyos. El restaurante quedó finalmente en silencio, con Mateo dormido en uno de los bancos, vencido por la emoción y el cansancio. Alejandro y Sofía se sentaron en una mesa junto a la ventana, contemplando la noche valenciana, tan diferente a aquella en la que sus caminos se cruzaron por primera vez. «¿Recuerdas lo que te dije aquel día en el hospital, cuando me preguntaste por qué quería conocer a Mateo?», preguntó Sofía después de un largo silencio. Alejandro asintió. Recordaba cada palabra de aquella conversación,
Me dijiste que tenías algo importante que contarme, respondió, pero con todo lo que pasó después, nunca llegaste a hacerlo. Sophie sonrió, con esa sonrisa serena que había aprendido a amar. Quería decirte que después de conocer a Mateo, después de ver el amor en tus ojos cuando le mirabas, supe que había encontrado una razón para luchar, que no podía rendirme, que quería vivir para ver crecer a ese niño, para haber realizado tu sueño, para ser parte de vuestras vidas. Las lágrimas asomaron a los ojos de Alejandro. Él, que había entrado en aquella casa con la intención de robar, había terminado encontrando el mayor tesoro imaginable: una familia. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Sophie. Durante años Diego me decía que éramos demasiado diferentes, que nuestros mundos nunca podrían mezclarse realmente, y tenía razón. En cambio, tú y yo, que venimos de lugares tan distintos, encajamos perfectamente, como si fuéramos piezas de un mismo rompecabezas. Alejandro tomó sus manos entre las suyas y las besó con ternura. ¿Te casarías conmigo, Sophie?, preguntó de repente, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la espontaneidad de la propuesta. Sé que técnicamente sigues casada con Diego, pero cuando todo esto termine... Sí, le interrumpió ella, con los ojos brillantes de emoción. Sí, me casaré contigo. No necesito esperar al divorcio para saber que quiero pasar el resto de mi vida contigo y con Mateo. La vida, pensó Alejandro mientras la abrazaba, era un misterio asombroso. A veces, en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, aparece un rayo de luz inesperado. A veces la salvación viene de quien menos esperas, y a veces los caminos más torcidos son los que te llevan exactamente donde necesitas estar. 3 meses después, en una sencilla ceremonia celebrada en el propio restaurante Mateos, Alejandro y Sophie se casaron, rodeados de las pocas personas que realmente importaban. Mateo, radiante y orgulloso; doña Carmen, que lloraba emocionada; Guillermo y su esposa; Lucía, la enfermera que tanto había cuidado de Mateo; y el doctor Ferrer, que había creído en la posibilidad de un milagro. Mateo, elegante con su traje de padrino en miniatura, entregó los anillos con una sonrisa que iluminaba toda la estancia. «Ahora somos una familia de verdad», dijo, mirando a Sophie con adoración. «¿Puedo llamarte mamá oficialmente?». Sophie se arrodilló frente a él, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, y asintió, incapaz de encontrar palabras para expresar lo que sentía. Mateo la abrazó con fuerza, y en ese momento, Alejandro supo que habían completado el círculo. Que las heridas del pasado, aunque dejarían cicatrices, ya no definirían su futuro. El restaurante Mateos se convertiría con el tiempo en uno de los más populares de Valencia, no solo por la excelente cocina de Alejandro, sino por la atmósfera de calidez y amor que se respiraba en cada rincón. Y cada noche, antes de cerrar, Alejandro y Sophie se sentaban en la misma mesa junto a la ventana, agradeciendo en silencio el extraño giro del destino que les había reunido. Porque a veces, la vida nos rompe para mostrarnos de qué material estamos hechos. A veces, en la oscuridad más profunda, encontramos la luz más brillante. Y a veces, en el corazón de un desconocido, encontramos el hogar que siempre buscamos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro y Sophie les haya conmovido tanto como a nosotros. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor verdadero. ¿Qué les pareció el final? ¿Creen que el destino existe? Los esperamos en los comentarios para conocer sus opiniones y experiencias. Hasta la próxima.